Y bueno, yo, como siempre, tratando de suplirlo a Roberto, he preparado el editorial. Por un lado, el tema de la primera exposición es dos grandes mentirosos. ¿Por qué me refiero a dos grandes mentirosos? Me refiero al presidente y a la vicepresidenta de la República, que en esta semana, con una cara que es realmente digno de destacarse, con cara de cemento, han expresado opiniones e ideas que son absolutamente mentirosas. Vamos a empezar por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien el 27 de diciembre de esta semana que termina, del año que termina, entre otras cosas, incurrió en una serie de mentiras que las voy a poner en descubierto. En primer lugar, la vicepresidenta dice que hay una patente de corso e impunidad para todos aquellos que no sean peronistas, es decir, que para ellos no hay castigo, lo cual es una absoluta mentira. Sin ir más lejos, ayer recuperó la libertad Germán Cámara, que estuvo preso y no es peronista. Y le recuerdo también a la vicepresidenta la emblemática prisión que tuvo María Julia Alzogaray, que no es peronista, estuvo varios años preso y hasta le remataron la casa. O sea que no crea que se persigue únicamente a los peronistas, se persigue a los que delinquen, que es otra cuestión, sean peronistas o no sean peronistas. También dijo la presidenta, vicepresidente, que la han proscripto. Con voz así dolorida dice, me han proscripto. Mentira, no la han proscripto, ella puede ser candidata, la condena no está firme y tal no la han proscripto que sigue ocupando el cargo de vicepresidente, cobrando más de 6 millones de pesos mensuales y puede ser candidata, algo que en un país serio ya debería haber renunciado y no podría ser candidata, pero proscripta no está. También dice ella que en realidad no se la proscribe a ella, sino que se lo proscribe al peronismo. Absoluta mentira. ¿Cómo se lo va a proscribir al peronismo? Si el peronismo está gobernando, el presidente de la República es peronista, los ministros que lo acompañan son peronistas de distintos sectores del peronismo. Y el sector que se identifica con la vicepresidente, que dice que la han proscripto, ocupan cargos en el gobierno y sobre todo todos aquellos cargos donde hay caja, donde manejan fondos, con grandes sueldos para ellos, para sus familiares, o sea que es una absoluta mentira de que se proscriba el peronismo. Asimismo, en una cosa insólita, se compara ella con María Eva Duarte de Perón, Evita, que dice que ella hizo un renunciamiento y a ella va por la misma senda. Absolutamente mentira, porque la señora María Eva Duarte de Perón no ocupaba ningún cargo en la República, no tenía sueldo del Estado, no ganaba 6 millones de pesos por mes y no tenía ninguna condena por corrupción. No tenía que devolver, y escuche la audiencia, 84.000 millones de pesos, el equivalente a 400 millones de dólares. No me alcanzan los ceros para saber y nunca voy a ganar esa suma. Podríamos seguir con el discurso de la vicepresidenta con las mentiras, pero ella para distraer se victimiza ella, pero absoluto silencio de las pruebas que hay contra ella y absoluto silencio del dinero, este dinero descomunal que tiene que devolver. De eso parecería que nadie habla. Y yo, como no creo que vaya a ir presa, porque cuando termine este juicio en contra de ella, que presumo que va a ser condenada, tendrá a lo sumo prisión domiciliaria por la edad. Pero a mí, como argentino, más que vaya presa, lo que me interesa por el bien de la República es que devuelvan el dinero mal habido. Y con respecto al presidente Alberto Fernández, bueno, el presidente es un mentiroso contumaz, permanente. En una entrevista que le concede a un canal oficialista, llegó a decir, entre otras cosas, que la culpa de que estemos mal es culpa de Macri. Absoluta mentira. Si repasamos los 39 años de democracia que llevamos desde diciembre del 83, resulta que los peronistas han gobernado 28 años, 6 años Alfonsín, 2 años de la Rúa y después 4 años de Macri, todo el resto 12 años de Kirchner, 2 años de Duhalde, 10 años de Menem. Y ahora él lleva 3 años, no empezó la semana pasada, o sea que es absoluta mentira que la culpa sea de Macri o de la oposición. Acusa a la oposición con desparpajo que especula con el dólar y desestabiliza la economía. Mentira, quienes tienen dólares, compran dólares son los kirchneristas,
Recordemos a Florencia, la hija, que tenía 5 millones de dólares en su caja de seguridad. Recordemos a Josecito López tirando bolsos con 9 millones de dólares. Recordemos a la Rosadita que contaba billetes de dólares como si fueran pastillas de menta. O sea, no es cierto eso de que la oposición especula con el dólar. Quien tiene los dólares y compre son los kirchneristas. Por otro lado, el presidente habla del fallo de la Corte, incurriendo en tremendas mentiras, que dice que le quitó a la capital para repartir entre las provincias. Absoluta mentira. Le quitó a la capital, que gobierna la oposición, para darle única y exclusivamente a la provincia de Buenos Aires, que curiosamente gobierna un ultra-kirchnerista y es la provincia más rica de la República. Le quitaron a la ciudad de Buenos Aires para darle a la provincia de Buenos Aires. O sea que sí se puede cumplir, volver a un paso atrás. Pero claro, la provincia de Buenos Aires es el principal distrito electoral y es quien gana la provincia de Buenos Aires, tiene un peso muy grande en las elecciones. Por eso es que el presidente se resiste con uñas y dientes a cumplir con lo que dice la Corte. Se equivoca también y miente cuando dice que las sentencias, cuando son injustas, no es derecho. Me sorprende que es abogado y es auxiliar interino o era de la UBA, es decir, nunca concursó, que diga una cosa así cuando nosotros los abogados sabemos que la sentencia del juez, me guste o no me guste, me falla a favor o no, es lo que el juez resuelve. Y lo que el juez resuelve en última instancia hay que acatarlo, porque eso hace la división de poderes y el respeto por la majestad de la justicia. Él dice también que la oposición es la que obstaculiza y miente. Se olvida él cuando nos habló con voz de melodrama que en la Argentina se acabaron los pícaros, los vivos, y que ahora somos todos iguales y que debíamos aislarnos y cumplir con la cuarentena. Se descubrió la fiesta de Olivo, el vacunatorio VIP, es decir, todo lo que él decía es una mentira. También es una mentira cuando dice que los tropiezos de su gobierno obedecen a la oposición que le pone palos en la rueda. Absoluta mentira. Se logró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional gracias a la oposición. Los kirchneristas, empezando por quien en ese entonces era presidente del bloque, Máximo Kirchner, renunció y se apartó porque no lo querían apoyar el gobierno. Es decir, lo dejaron al gobierno en el aire y fue la oposición la que le permitió al gobierno de Fernández lograr el acuerdo. También, algo sorprendente, acusa a la Corte el presidente de que le está haciendo la campaña a Rodríguez Larreta. Algo absolutamente mentira. Y vamos a desgranar quiénes son los integrantes de la Corte, donde la mayoría son peronistas. En primer lugar lo tenemos al doctor Maqueda, peronista de toda la vida, presidente del Senado durante el gobierno de Duhalde, senador nacional por Córdoba por el Partido Peronista y ocupó distintos cargos en la provincia de Córdoba en el gobierno de la Sota. Rosati fue ministro de Néstor Kirchner, es decir, su corazón ya sabemos dónde está. Lorenzetti es a quien la vicepresidenta, siendo presidente, le encargó nada menos que redactar el Código Civil y Comercial. ¿Cómo sería la confianza que tenía la señora Fernández Kirchner que le encomendó esta tarea a quien era integrante de la Corte? O sea que hay un solo integrante de la Corte que podremos decir que no es peronista, pero tampoco es macrista ni del PRO, que es Rosenkrantz. Rosenkrantz es de origen radical, colaboró en el gobierno de Raúl Alfonsín, pero para hablar de derecho no podemos ponerlo en la misma equivalencia a Alberto Fernández que Rosenkrantz. Alberto Fernández en la UBA tuvo un cargo, tiene de auxiliar interino, es decir, nunca concursó, nunca llegó a grado de profesor, nunca escribió que yo conozco una línea. En cambio, Rosenkrantz, integrante de la Corte, fue abanderado en el Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento. Fue abanderado como mejor egresado de abogado en la UBA, Universidad Pública, con un promedio de 9.42. Hizo el doctorado en la Universidad de Yale, Estados Unidos, una de las universidades con más prestigio en el mundo, y tiene numerosas obras escritas. O sea que
los miembros de la Corte, y en particular Rosenkrantz, ni que hablar Lorenzetti y los libros que tiene escrito, el Código Civil y Comercial, o sea que juegan en primera. En cambio, el presidente, que es un mentiroso, no tiene autoridad para opinar sobre lo jurídico porque es un imberbe en materia de docencia y de jurisconsulto. No sabe nada. Culmino entonces diciendo que nos toman por sonsos, nos toman como que no tenemos memoria, como que somos incultos. Grandes mentiras, y eso que he señalado a algunos. Y para terminar este editorial, y como es la última sesión de este año 2022, que como has dicho vos, Ariel, termina, yo aclaro que no soy futbolero, no soy fanático del fútbol, pero respeto y estimo a los que se apasionan por este deporte como con cualquier deporte. Y quiero destacar como algo positivo, sorprendente, digno de estudio de los sociólogos, que fue la manifestación del 20 de diciembre, donde el pueblo se volcó a la calle para saludar a la selección que había obtenido el campeonato. Hemos visto 4 millones de personas, envidia de cualquier partido político o sindicato, que espontáneamente, sin movilizar ómnibus, sin que nadie les pagara, sin que nadie les prometiera un puesto, sin ningún recurso económico para juntarlo, espontáneamente, por afecto, se volcaron a la calle para saludar a la selección. Qué distinto a las marchas y acampes que estamos acostumbrados en nuestro medio y a lo largo de la República, donde vemos que los que marchan son controlados por gente con chaleco, que controla que estén, que no se vayan, y tienen distintivos de un sindicato o de una agrupación y los controlan. Después les pagan y si no van, vaya a saber qué sanción tienen. Entonces yo rescato esta comparación, algo espontáneo, popular, donde no había clases sociales, ni diferencias, ni de edad, ni de color, ni de ideología. Era el pueblo en la calle alegre. Lo cual, Ariel, para mí fue un enorme gusto ver este espectáculo popular digno de reconocimiento y que al mundo lo ha sorprendido. Y yo, al igual que vos, esta fue una gran alegría para los argentinos que padecemos, sufrimos el gobierno de estos mentirosos.